El prólogo del Evangelio de Juan podemos considerarlo como una síntesis de toda la obra. En estos primeros 18 versículos, el autor nos anticipa aquellos que serán los temas más importantes de su Evangelio. Es como un preludio que introduce a esta obra del evangelista, que también puede ser considerado este prólogo como una síntesis de todo el Nuevo Testamento por las expresiones tan importantes que contiene. Es un himno a la confianza, al optimismo, a la esperanza, porque en él se declara que el Dios que nadie nunca ha visto, que nadie ha podido conocer directamente, ahora con Jesús, ese Hijo de Dios, el Verbo que se ha hecho carne, nos lo ha explicado, nos lo ha dado a conocer. Eso quiere decir que Dios se hace hombre, asume la naturaleza humana para que los seres humanos puedan alcanzar la condición divina. Y de esto se habla justo en la parte central del prólogo, en el versículo 12, cuando el evangelista declara: en cambio, a cuantos lo han aceptado, los ha hecho capaces de hacerse hijos de Dios, a esos que mantienen la adhesión a su persona. Juan dice que el ser humano puede llegar a tener la condición divina, puede llegar a ser hijos de Dios cuando dan adhesión, cuando el ser humano da adhesión a la persona de Jesús, a esta palabra que se ha encarnado, a este proyecto de vida que Dios nos ha dado a conocer en la persona de Jesús. Los que dan adhesión a Jesús o los que reconocen en Jesús el modelo de humanidad, ese Dios que se ha hecho hombre, se siente acogido por los mismos hombres. Esto va a permitir que el ser humano entonces alcance su condición divina. Dios se hace hombre para que los hombres puedan tener su misma condición, puedan entrar en una relación de intimidad, de relación personal, de comunión con Él. El prólogo entonces ha querido aclarar algo muy importante, que siempre Dios ha tenido en su mente, podemos decirlo así, este deseo o esta voluntad de que el ser humano pudiera tener su misma condición divina, la misma condición divina de Dios. Por eso el evangelista empieza con una palabra en principio o al principio, que recuerda la primera palabra del libro del Génesis. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Ahora no se trata de la creación del cielo y de la tierra, sino de algo que precede a todo lo que Dios ha querido manifestarnos para que los hombres, los seres humanos, pudieran tener acceso a su propuesta. Es decir, ese proyecto, ese verbo que siempre ha existido junto con Dios y que ahora ha sido posible conocer ese proyecto de vida a través de la persona de Jesús, porque como dice el evangelista, ese verbo se ha hecho carne y la palabra que usa en griego significa un Dios que asume la naturaleza humana en su parte más débil, más vulnerable, para decir que Dios se identifica con el ser humano en su situación de límite, porque de esta manera los seres humanos, los hombres y las mujeres, puedan encontrarlo y puedan tener esta relación directa con Él. Por eso en el prólogo ya comprendemos lo que será la gran novedad del Evangelio, la gran novedad de la buena noticia de Jesús. No hay que buscar a Dios, no hay que perder tiempo en esta búsqueda continua para saber dónde está Dios, dónde se encuentra, cómo alcanzarlo, sino que el prólogo declara justamente lo contrario. Dios no tiene que ser buscado, sino que tiene que ser acogido. Así lo declara en esa parte central del prólogo. A los que lo han acogido les ha dado la posibilidad de ser hijos de Dios. Hijo de Dios entonces no es algo con lo que la persona ya nace, no todos nacemos hijos de Dios, sino que podemos alcanzar esta condición de también ser hijos de Dios si damos adhesión, si reconocemos en Jesús el modelo de humanidad, si reconocemos en Jesús ese proyecto de vida que el Padre ha querido darnos a conocer, asumiendo la nuestra misma naturaleza humana. Este proyecto de vida, que es la vida misma que late en cada ser humano, dice el evangelista, es la luz. Una luz que brilla en la tiniebla y la tiniebla no la ha apagado. Este es otro tema que el evangelista luego va a profundizar en su obra, el contraste entre una luz que expresa la vida
que la persona humana lleva dentro y que en este caso Jesús, como hombre, nos ha demostrado, y una tiniebla que se opone a esa luz. Pero el evangelista dice que la luz es siempre más fuerte que la tiniebla, porque la luz brilla y no puede ser sofocada por ningún tipo de oscuridad o de tiniebla. La tiniebla es algo inconsistente, que se pierde o se desvanece desde el momento que una luz brilla. Por eso esta es la confianza, el optimismo que el evangelista nos presenta. No hay que combatir las tinieblas como quizás en pasado se había escuchado, esa imagen del creyente o del discípulo más bien polémica o de combatiente, no entra, no tiene nada que ver con la propuesta de Jesús. Las tinieblas no hay que combatirlas, lo importante es brillar de esa luz que expresa la vida que cada uno llevamos dentro, esa vida que en Jesús pues ha resplandecido de una manera única, también puede resplandecer en cada uno de nosotros si lo reconocemos como modelo de nuestra vida, como esa humanidad a la que tenemos también que nosotros dar nuestra adhesión. Por eso, aunque la tiniebla exista y en el Evangelio de Juan la tiniebla será representada por la institución religiosa judía, serán los grandes adversarios de Jesús. Jesús es esa carne que resplandece por una vida que es auténtica, que es verdadera, que se abre al amor, a la misericordia, a la compasión. Pues bien, esa manera de presentarse, esa manera de ser, esa manera de relacionarse con los demás, a los representantes de la institución judía no ha gustado, porque significaba perder todo aquello que habían obtenido a base de su poder, del dominio, a base también del modo de presentar las mismas escrituras. Jesús es una vida que podemos llamar auténtica porque permite a quien la coge de seguir creciendo en esta vida. Y esa vida no puede ser apagada o sofocada por ningún tipo de tiniebla, en este caso, por ninguna forma de poder que suponga esa. Basta que la luz brille para que la tiniebla desaparezca por sí misma. Y el evangelista añade que, no obstante, este Dios que ha querido darnos a conocer su propuesta, haciéndose uno de nosotros, este Dios que ha venido, pero que no ha sido acogido, los suyos no lo acogieron, viene a su casa, pero los suyos no quisieron acogerlo, nos da ya también a conocer cómo esa manera de proceder de Dios no va a ser aceptada por los que tienen una idea diferente de Dios, por los que piensan a Dios como algo que está separado de la realidad humana, que no pertenece a la esfera del cotidiano, de las relaciones humanas, de las formas sencillas y normales de comportarse. Prefieren un Dios inaccesible, un Dios que hay que encontrar a base de esfuerzos, a base de observancias, a base también de renuncias. Por eso, cuando este Dios se hace presente en la carne de Jesús, pues los suyos no lo han acogido, no se identifican con esa idea nueva de un Dios que viene hacia el hombre, para que el hombre acogiéndolo pueda alcanzar su misma condición divina. Por eso el evangelista quiere dar a entender ahora, en este prólogo, que no podemos tener ninguna idea de Dios, no es posible tener alguna idea de Dios que no sea en línea o en sintonía con lo que Jesús, el Hijo único, esa carne que manifiesta toda la vida de Dios mismo, nos ha comunicado. El evangelista acaba así el prólogo: a la divinidad nadie la ha visto nunca, un Hijo único, Dios, el que está de cara al Padre, Él ha sido la explicación. Nadie ha visto a Dios antes de Jesús, antes de tener experiencia de Jesús, dice el evangelista. Por lo cual en el prólogo se hace una declaración que de una cierta manera desmiente muchas declaraciones del pasado que se encuentran en el Antiguo Testamento, cuando se habla de personajes importantes que han tenido un acceso directo a Dios, por ejemplo, Moisés, otros profetas, otros personajes. El evangelista dice que han sido todas relaciones muy limitadas, muy parciales, no auténticas, no directas. Nadie ha podido ver a Dios, sino el Hijo, que es el que vive en el seno del Padre, en la misma realidad de amor del Padre. Él nos lo ha explicado. Por eso, para conocer a Dios, tenemos que mirar a Jesús. Y lo que nos dice Jesús y cómo Él se comporta es lo único que nos permite de conocer quién es Dios y cómo Él se comporta. El prólogo acaba con una declaración que rompe con tantos esquemas y con tantas ideas acerca de Dios que no son realmente capaces de explicar lo que Dios es, o que al contrario
pues esconden su naturaleza o la falsifican, la proponen de una manera falsa. Por eso el evangelista, empezando el prólogo al principio existe este proyecto del Padre, que el hombre tenga la condición divina. Al principio no existe una ley que tiene que condicionar la vida del hombre, sino al principio lo que existe es esta voluntad de que la criatura humana, el ser humano, pueda alcanzar pues su plenitud y pueda encontrar y acoger a ese Dios que quiere hacerlo uno igual a él. Para conocer a Dios entonces hay que mirar a Jesús. Jesús es ese hombre en el que resplandece el amor verdadero, que es gloria del amor del Padre. Por lo cual, si somos humanos como Jesús es humano, podemos tener experiencia de Dios. El prólogo como invitación a vivir esta fiesta de Navidad, pues propone crecer en esta humanidad. Más somos humanos, más podemos ser divinos. O en la medida en la que crecemos en humanidad, podemos alcanzar la condición divina. Por lo cual, lo divino y lo humano no son dos cosas separadas. Con Jesús, lo divino y lo humano se funden en una carne sola, y a través de esa carne, que es la del Hijo de Dios, el Hijo del Padre, que nos ha revelado su amor, podemos también nosotros, en nuestra carne, manifestar esa misma calidad de amor, y también nosotros podemos llegar a tener esa misma condición divina.